Estamos. Buenos días, en nombre de Chile Alimento, organizador de este evento. Los saludo, estimados participantes de nuestro webinar. ¿Cómo generar compromiso en tiempos complejos? Menciono algunas reglas del juego para tener presente. Colocar su nombre y empresa pinchando arriba a la derecha dentro de los tres puntitos donde dice renombrar. Favor mantener sus micrófonos y cámaras inactivas mientras tengamos presentaciones. Las consultas las podemos realizar a través del chat. Les cuento, un estudio de Deloitte encontró que el 85% de los empleados en el mundo se sentían desconectados en su trabajo, lo que puede implicar pérdidas significativas en términos de productividad y bienestar organizacional. El mismo estudio destaca la correlación entre un fuerte compromiso y mayores niveles de innovación, lealtad de los empleados y satisfacción del cliente. ¿Qué pasa en Chile? Sobre el 39% de los colaboradores está comprometido con su organización. Es un estudio de Butterfly y Criteria en el 2024. Bien, nuestros expositores son José María Palma, quien acompaña a líderes y organizaciones a cerrar brechas que limitan su potencial, creando oportunidades para alcanzar metas que enriquezcan a las personas y construyan un mundo más justo para todos. Es ingeniero industrial graduado en la Universidad Católica en Argentina, diplomado en finanzas corporativas en UCEMA, Argentina, diplomado en alta dirección en la Universidad de Montevideo, Uruguay, coach ontológico profesional certificado en New File, New Work Chile y Julio Oyala, perdón si me equivoco, coach y consultor genérico certificado en Youth Institute for Generative Leadership for Bob Duha. Actualmente es socio fundador de Reverse Consulting, Chairman Invested Uruguay, miembro de Board de Bancos de Alimentos de Uruguay, mentor y coach de líderes empresariales y coach de vida personal. Su experiencia laboral, más de 25 años liderando equipos en organizaciones multinacionales. CEO en Luz Dreyfus Company Uruguay y presidente de la Asociación de Comerciantes de Granos de Uruguay. También lo acompaña Juan Eduardo Lazo Molina, quien asesora líderes para implementar transformaciones culturales positivas en las empresas y genera espacio de crecimiento en la organización con resultados relevantes para todos. Graduado en la Multinational Business Operation en Florida, en United States, coach ontológico profesional y avanzado certificado en Newfield Network Chile con Julio Olaya, coach y consultor generativo certificado en The Institute for Generative Leadership por Bob Duham. Actualmente es socio fundador de Reverse Consulting, socio fundador de Korsakov Spa, mentor y coach de líderes empresariales, coach de vida personal. Su experiencia laboral, más de 30 años liderando equipos en organizaciones multinacionales. Subgerente de ventas del Monte Fresh, presidente y productores y exportadores de pasas de Chile. Con esto le damos la bienvenida a estos dos grandes expositores de hoy y los dejo para que nos cuenten cómo generar compromiso en tiempos complejos. Gracias, Verónica. Bienvenida. Gracias, Verónica. Bueno, muchachos, rico ver a gente conocida. Para mí y para José es un placer estar acá. Y conversamos, compartimos conversando de por qué hablamos en estos tiempos de un mundo tan complejo. Bueno, resulta que el mundo hoy en día está lleno de cosas, entre guerras, entre COVID, entre inmigración, entre problemas sociales, entre tarifas, entre la inteligencia artificial. Bueno, estamos sumergidos en un mundo que hasta hace unos pocos años teníamos un, teníamos un tema, por decirlo de alguna manera, y rápidamente en los últimos años nos vemos sumergidos en esto. Es decir, vivimos en un mundo cambiante y que este mundo cambiante cambia día a día. Sí, ahí con lo que decía Juan,
en el mundo complejo, creo que hay dos, dos conceptos básicos que se fueron moviendo a lo largo de los años, desde el fin de la Guerra Fría, empieza a haber un mundo al que seguramente muchos escucharon, que es el mundo VUCA. El mundo VUCA es un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, donde empezaron a existir básicamente más riesgos, más incertidumbres en el mundo, y fue evolucionando hacia un mundo también, digamos, que va llegando ahora, evolucionando a los años 2000-2025, al que se lo empezó a poner en un modelo que se llama Bani, que habla de la fragilidad, la ansiedad, lo no lineal y lo incomprensible. Estos dos modelos lo que hacen es como ayudar a navegar a las organizaciones o a que vean el mundo de una forma para que poder navegar y las organizaciones poder transitar todos los entornos complejos. Entornos complejos, como podemos decir, todo lo que fue que fueron sucediendo cosas. El primer modelo, que es el BUCA, está más orientado a todo lo que es más hard, más riesgos, y el otro, el Bani, ya está pensando en la importancia que tienen las organizaciones para transitar el mundo complejo en lo que tiene que ver más a cosas soft, ¿no? A la fragilidad que existe en el mundo, a la fragilidad que tienen que enfrentar las empresas que, que- con lo que pasa en el mundo, a la ansiedad que genera esa incertidumbre del mundo que nos está bombardeando, para ponerlo de una forma gráfica, con lo que son las guerras, lo que son los problemas que están totalmente interrelacionados cuando sucedió el COVID, que cayeron, bueno, cambiaron un montón de percepciones del mundo, de la forma de vivir de la gente, de la forma en que tomaba, en cómo cambiaron las tendencias, cómo la digitalización eh, pegó en las empresas que no se adaptaron. Ahora con la inteligencia artificial se empieza a ver un mundo donde saber el futuro es cada vez más incierto, cada vez como líderes, como organizaciones, como seres humanos que somos, nos genera ansiedad, nos genera fragilidad, digamos, porque el mundo es frágil por las guerras, porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, porque además está muy todo interconectado, por eso decimos que es complejo el mundo también, digamos, cuando hay un problema con la salud, hay problemas después, como pasó con el COVID, que si bien es un cisne negro, se generan problemas después de abastecimiento. Ustedes que son de alimentos seguramente han vivido la- el estrés de cuando no había logística para abastecer las exportaciones, para poder desarrollar las exportaciones que Chile tenía seguramente. Entonces, ¿en qué entramos? En este mundo que es muy cambiante, y no es solamente muy cambiante, la velocidad cada vez es mayor. La velocidad genera una necesidad de adaptarse, de tener la agilidad necesaria y que sea en forma sustentable para que las organizaciones puedan lograr los resultados que quiere, que puedan navegar en este mundo. Entonces, poco lo que estamos ahora proponiendo es dentro de este mundo complejo, el porqué de la importancia del compromiso, ¿no? Digamos, acá lo único que sabemos hoy es que lo único que no cambia es que todo cambia, ¿no? Después, las organizaciones tienen que adaptarse y tienen que tener la agilidad necesaria para poder transitar el mundo. Tal como decía Josi, o sea, hace unos pocos años los cambios eran una cosa que circunstancial, que
poco menos que iban de a uno, ¿ya? Hoy en día vivimos en el cambio, estamos adentro de esta realidad. Pero ¿por qué hablamos de compromiso? Algunos datos duros que ya nos acompañó Verónica al contarnos. Las empresas que no logran fomentar compromiso y la satisfacción de sus empleados enfrentan una disminución en la productividad de hasta un 30%. Esto según el Harvard Business Review. ¿Ya? Ya, aquí hay algo muy importante. En Chile, ya, según el estudio de Better Life y Criteria, ya solo el 39% de los colaboradores está comprometido. Eso nos pone dentro de los líderes en Latinoamérica de falta de compromiso. Esto es algo que nos llama a la reflexión. Además, por otro lado, tenemos que las empresas con un alto nivel de compromiso entre sus empleados tienen un 21% más de rentabilidad, ¿ya? Y las empresas que no lo tienen un 14% más de rotación de personal. Eso es, y según el estudio de empresas, con un alto compromiso tienen un 17% más de productividad y un 20% más en ventas, ¿ya? Eh, ahora, Sí, Josi, termina si querés. Sí, ¿ya? Ahora, ¿por qué la importancia de que exista compromiso? ¿Ya? ¿Por qué Josi nos va a contar por sí, qué la importancia de que exista este compromiso? sí. Estamos hablando de falta de compromiso y acá quería mostrarles algunas de las cosas que podemos ver en las organizaciones y ustedes seguramente también ven cuando existe un bajo nivel de compromiso. Digamos, se genera una disminución en la productividad, hay pérdidas financieras, hay desperdicios en lo que estamos haciendo, hay fuga de talentos, hay dificultad en atraer talentos, porque bueno, también había ambientes laborales negativos, tóxicos, hay falta de motivación de la gente, hay un Perdón, desorden. perdón, Josi. Sí, Hay una notita para que puedas mejorar el sonido. Parece que alguien no te está escuchando bien. ok. ¿Me escuchan ahora? En general, ¿todos ok? Dice que se escucha bajito. Acá se escucha bien, sí. Eh, bueno, es lo que hasta ahora es lo máximo que puedo poner. Todos los, digamos, salvo que sea un problema general, hago un cambio. No es general. ¿Puedo seguir entonces? Porque, Sí, por Dale. ok. favor. Gracias. Bueno, y lo que estaba diciendo, entre esto también hay un incremento en el ausentismo, entre otras cosas. Hay una falta de adaptabilidad y agilidad para el cambio. Es decir, hay una toma de decisiones que no es la que se necesita la organización para lograr sus resultados. Hay falta de innovación. Bueno, hay un, un- hay un montón de situaciones y de dolores que pueden generar la falta de compromiso. Obviamente, todos estos no son aislados, sino son consecuencias unas de otras. Lo que sí podemos decir es que atacando o generando el compromiso, y estoy hablando de generando el compromiso de las personas y de las organizaciones y de todos los stakeholders, ¿no? De la organización, atacamos todas estas consecuencias y por lo tanto, bueno, logramos resultados y en todos los ámbitos que después hablaremos, ¿no? Sí, como decía Josi, esta importancia o estas consecuencias de cuando hay un mal compromiso, ya es como una cascada, se alimentan unas a otras. Es decir, cuando hay una disminución de la productividad, evidentemente hay una pérdida financiera y una fuga de talento, etcétera, etcétera. Pero Josi hablaba de por qué la importancia que exista compromiso. Ahora,
una pregunta también que no es menor. ¿Qué es compromiso? Compromiso es una palabra bastante trillada, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y, pero ¿qué es lo que es compromiso? Es el movimiento que nos lleva a tomar acción para cuidar lo que nos importa, ¿ya? El compromiso, lo más importante de la manera en que nosotros vemos el compromiso es que nos lleva a la acción, ¿ya? Y el compromiso mueve a las personas para que éstas obtengan los resultados que quieren y les afectan, ¿ya? La importancia de cuidar lo que quieren cuidar. El compromiso no es solamente una palabra, por cierto, bien trillada, como les decía, es algo que se siente, es algo que se llama y que se construye, ¿ya? Y no es una acción cualquiera, como les decía antes, sino que es una acción con un sentido. Es decir, es muy importante que esta acción a la cual llamamos, a la cual llevamos, tenga un destino determinado. Como por ejemplo, ustedes, ¿por qué se han metido, están adentro de este webinar? Bueno, hay un compromiso por medio de ustedes por algo, por crecer, por aprender, por mejorar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es las características del compromiso? Bueno, las características del compromiso es activo y con propósito. Es decir, es algo que nos da, nos llama al interés y que nos lleva al propósito. Nos impulsa, como les decía antes, a la acción, ¿ya? Al logro de resultados determinados, ¿ya? Genera futuro, ¿ya? Y esto se trata de construir un futuro extraordinario, un futuro que lo queremos, que vamos hacia él con innovación, que es muy importante en los tiempos de ahora. Alineación de valores, no cualquier valor, sino que valores que llamen desde el líder a su liderado y en realidad al resto de los stakeholders, ¿ya? Una responsabilidad y declaración. El líder se responsabiliza de ese futuro posible y lo declara y lo construye junto con sus liderados. Es impulsión de la acción colectiva. Como les decía antes, esa acción, el líder ya llama a ese compromiso en forma general. No es una cosa de uno solo, sino que ese líder en conjunto con su stakeholder llama al compromiso. Y el desarrollo de capacidades ya busca generar nuevos conocimientos, destrezas y competencias, así como derribar barreras que antes existían. Es decir, las características del compromiso nos llaman a movernos. Sí, eh, ese compromiso que es un compromiso que tiene que estar bien alineado, ¿no? Es por, como dice Juan, es un compromiso que sale desde el cuerpo, digamos. Supongo que a muchos les ha pasado o por lo menos a mí, en mi experiencia de varios años, haber hecho pedidos, haber hecho eh, pedido que solucionen cosas, que hagan informes, que traten de lograr ciertos resultados y haber tenido la contestación a los que le pedía que decían de sí me voy a comprometer, ¿no? Sí, esto lo vas a tener, esto te lo voy a hacer, pero cuando uno ve el cuerpo, ¿sí? Digamos, de la persona, se da cuenta que el compromiso, si uno está atento, se da cuenta que el compromiso del que estamos hablando, ese que lo va a hacer mover con entusiasmo, con ganas, porque le importa realmente, se ve. Y cuando eso no se ve, normalmente esas promesas, esos pedidos que se hacen, terminan siendo un dolor. Ahora, ¿cómo generamos compromiso? Digamos, lo podemos generar, digamos, con una serie de acciones o de una serie de logros dentro de la organización. Y no solo dentro de la organización. Cuando hablamos acá de generar compromisos, lo que quiero dejar, por lo menos dejarles para que piensen, es empezar a pensar que no solo tenemos que generar compromiso, si bien tenemos los dolores dentro de la organización,
empezar a tener esas conversaciones con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros stakeholders, con todos nuestros stakeholders, que se involucren en este tipo de, digamos, de compromiso, donde va a ser, donde se empiecen a generar compromisos con otros, no solo dentro de la organización, que va a ser mucho más rico. Pero hablando de cómo generarlo, es hacerlo con vínculos sanos. ¿Qué estamos diciendo cuando hacemos con vínculos sanos? Es tener una buena escucha, escuchar, validar al otro, ¿sí? Eh, Tenerlo en un espacio de cuidado donde el otro pueda hablar, pueda contar lo que le pasa, y viceversa, ¿no? Que todo sea mutuo y recíproco. Eso empieza a generar un bienestar en la gente, un sentirse seguro, eh, que fomenta al compromiso. Otra de las cosas es el reconocimiento. ¿Qué es esto del reconocimiento? ¿Es nada más pesos, tomen pesos? No, digamos, ya cada vez eso se va acabando, eso es una, digamos, cada vez es más necesario valorar, digamos, reconocer y valorar la participación o la contribución que dan todos los colaboradores, la contribución que dan los clientes, la conversación que dan los proveedores, valorarlo, porque eso también, digamos, ¿a quién no le gusta que valoren lo que hace, sentirse valorado? Entonces, ese reconocimiento y hacerlo público, hacerlo declarado, digamos, es muy importante para la generación de compromiso dentro de una organización y de las organizaciones con las que interactúa. Después también es muy importante tener una conversación, comunicación efectiva. ¿Qué es esto? Básicamente es tener claridad en los pedidos, para que todos entiendan qué es de lo que estamos hablando, asegurarnos de eso, tener esa escucha activa de escuchar al otro qué le pasa con lo que hacemos, con lo que le pedimos, con lo que estamos hablando, ¿sí? Tener empatía que es ponerse en el lugar del otro, sabiendo cómo es el otro, no yo en el lugar del otro, sino escuchar qué le está pasando y qué le puede estar pasando a pesar de que no lo esté diciendo, y tener el cuidado de eh, conversar y tener las conversaciones teniéndolo en cuenta. Tiene que haber un respeto en la comunicación efectiva, un respeto mutuo, donde cada uno se valide como un ser que puede aportar, ¿sí? Y una comunicación no verbal también en una comunicación efectiva. Hay que estar también atento a lo que no se dice. No es no solo importante lo que se dice, sino también lo que no se dice, ¿sí? O lo que escuchamos o podemos ver en el otro, lo que no dice, ¿sí? Después otra cosa, ¿cómo vamos hasta ahí? No sé, digamos, si pueden levantar manitos, poner ok, ok. Eh, Cualquier cosita, cualquier pregunta, pónganla por ahí en el, En el chat. en los comentarios, así vamos Sí. viendo de que esto también vaya siendo una conversación y por ahora vamos poniendo contexto. ¿Eh? Así que bueno, otro de, lo- de los factores que generan compromiso es generar oportunidades de crecimiento. Me refiero a oportunidades de crecimiento en todo sentido, ¿no? Que, digamos, oportunidades de crecimiento dentro de la organización, oportunidades de aprendizajes, de tener nuevos aprendizajes, oportunidades de poder desarrollar capacidades que uno no tiene, oportunidades para generar capacidades para cerrar brechas, para tener los logros que la organización quiere, y mismo también para, para lograr aquellas cosas que los colaboradores o los clientes necesitan para ver dentro de la organización, de nuestras organizaciones, que vean esa oportunidad de crecimiento conjunto con la organización. Eso genera también compromiso. Después, creo que es muy importante,
son todas muy importantes, pero el manejo de las emociones es para mí un tema clave, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de cambios, donde hay muchos dolores de cosas que nos pasan fuera de las expectativas de las que estamos, digamos, de lo que nosotros llamamos quiebres. Estamos yendo hacia un lado y nos pasa algo que nos impide, nos pasa algo que nos impide seguir el camino hacia donde estábamos yendo, y hay que moverse, tenemos errores, pasa algo, y lo que es muy importante es el manejo de las emociones. Aquellos que lideran la organización, por eso acá pongo esto cruza, digamos, todo esto lo está cruzado por el liderazgo en la organización, eh, tener el manejo de cómo nos aproximamos como líderes ante los quiebres, ante los cambios abruptos, hace hace que la gente, nuestros colaboradores o nuestros clientes o quien sea la contraparte con la que estamos aproximándonos, se abran oportunidades de mejora, se abran oportunidades expansivas para seguir navegando dentro de esta incertidumbre, o si yo voy con miedo, con desconfianza, con pesimismo, se genera todo lo contrario, se genera cierre, se genera menos oportunidades, y eso también quita compromiso a las personas. Por ejemplo, cuando hay un error, ¿no? Digamos, cuando hay un error, es cómo lo hacemos. Preguntémonos cómo lo hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Le echamos la culpa al que da o buscamos en ese error aprendizaje? eh, ¿Nos dedicamos a buscar al culpable, o entre todos vemos qué pasó y cómo podemos hacer para volver a lograr lo que queremos lograr, o sea, el camino de lograr lo que queremos lograr? Eh, es por eso que ese manejo de emociones, ese autoconocimiento es indispensable en este momento de la complejidad del mundo. Y después, bueno, por supuesto, lo que va a generar compromiso es que haya un ámbito de confianza, donde todos sean escuchados, donde haya voz, donde cada uno pueda ser la persona que es. Digamos, no tener el traje bueno, voy a mi organización, voy a la empresa y me pongo el traje de empresa y soy otro, ¿sí? Es un lugar donde puedo ser, donde puedo tener la libertad de decir lo que me pasa, de pedir ayuda, de decir no sé, de mostrarme vulnerable, pero por eso en ese ámbito es importante que el líder genere eso para poder estar atento, para que todos puedan aportar y nadie se guarde nada, y que no se use esa vulnerabilidad en contra de las personas, sino que todo lo contrario, a favor, para que podamos entre todos, en forma colaborativa, poder cumplir con aquello que nos proponemos. Y acá en colorado, en rojo, pongo algo que creemos que es clave, porque si bien todos los demás generan compromiso y el cuidado de la gente y todo, tener la claridad de para qué somos organización, para qué somos equipo, cuál es el futuro que queremos, es clave para direccionar a toda la organización, para que las tomas de decisiones, para que cada uno, después vamos a hablar qué es lo que tiene que hacer eh, las personas dentro de la organización para que esto suceda. Pero esto de preguntarnos para qué somos organización, para qué somos equipo, es muy importante para ese compromiso, esa energía que tenemos, ver que se potencie, porque hacia dónde vamos es lo que nos dice si cuida también algo de la gente, algo como decía Juan, digamos, yo voy a querer por comprometerme con el futuro de la organización si ese futuro, además de cuidar a la organización, ok, sí, me cuida la organización, cuida mi trabajo, pero
¿qué más cuida de mí? ¿No? Digamos, digamos, yo crezco, mis anhelos están dentro de esto, es parte de mi, de cuidar mi futuro, lo que está haciendo la organización. Bueno, eso es lo que los va a hacer mover a todos. Por eso, co-crear el futuro es lo importante. Como líderes de las organizaciones, lo que nos parece importante es que ese futuro se cree entre todos y romper con ese mito de que los de arriba son los que hacen, dicen a dónde van y no me importan los de abajo, sino que hoy es muy importante que los si bien la organización tiene un futuro que quiere, compartirlo con su gente, compartirlo con sus clientes, con todos sus stakeholders, para escuchar a cada uno y poder enriquecer ese futuro donde todos pueden prosperar. Digamos, no es necesario, y lo digo con total, con la experiencia de haberlo vivido, cuando generamos esa sinergia con otros para poder definir un futuro para donde a otros les importa. Mismo podemos hacer alianzas con la competencia, podemos hacer un montón de cosas si juntos co-creamos futuro donde cada uno encuentre algo que le importa, que cuida de él. Entonces, también todos los stakeholders van a poner ese compromiso para lograr lo que se quiere lograr en la organización. Bueno, les dejo acá estas preguntas para que tengan, no para contestar ahora, pero la pregunta es, ¿cuán claro tienen ustedes dónde llevar la organización? ¿No? Y si lo tienen claro, lo que, del futuro que ustedes ven, ¿le importa a los que se encargan hoy de construirlo? ¿Le importa a la gente? Porque ese compromiso, si no le importa a la gente ese futuro, es muy difícil que tenga ese compromiso del que estaba hablando Juan, ese compromiso que es del cuerpo, para el que da energía para la acción. Entonces, si lo hablaron, o si se encargaron de construirlo juntos, bueno, también la pregunta es, ¿lo han validado que les importa de verdad a la gente? ¿Los han escuchado? ¿Lo que han escuchado es genuino? ¿Están en estado los ámbitos para que puedan decir lo que realmente creen y que lo que les pasa y que no se guarden nada? Yo sé que es un gran desafío, pero es muy importante para mí son tres preguntas claves para hablar de ese futuro que queremos todos llegar y en el mundo complejo que soy es más que importante para, sobre todo, la toma de decisiones que estén alineadas hacia ese futuro. Bueno, aquí como bien nos contó Josi, nos muestra una dimensión súper importante. Para mi gusto, y tal cual como decía Josi, hoy en día el liderazgo, la construcción del compromiso está basada en el manejo y en la construcción del líder. ¿Ok? Y porque no podemos olvidar que la cultura de una organización es el reflejo de su líder, ¿ok? Entonces, y hoy día, en un mundo que cambia a cada instante, yo veo al líder como el que va adelante, como el que lleva como el que lleva el barco, y si ese líder no está claro, si ese líder no ha compartido con sus liderados y con sus stakeholders, como dice Josi, hacia dónde va, es re difícil que en estos tiempos que vivimos en cambios permanentes, ya la empresa pueda estar habilitada para poder enfrentarlo. ¿Ya? Eh, para mí es súper importante darnos cuenta ya que hoy en día
la gente ya no viene en su ADN, por decirlo de alguna manera, con ese compromiso que los que somos más viejos, ya entrábamos a trabajar en una empresa y seguíamos trabajando por el resto de nuestros días. Hoy en día los muchachos, quienes tienen hijos, ya saben que se cambian de un trabajo a otro y no solamente para ellos es importante, que es importante, pero no es lo vital el ingreso. Hay ese viejo dicho que con lechuguita se mueve la tortuguita, ¿ya? Bueno, pero hoy en día la lechuguita no es suficiente. Necesitamos otras cosas más. Como bien decía Josi, reconocimiento, la escucha activa y etcétera, etcétera. Y me detengo un segundo en lo que es lo que queremos cuidar. Ese es lo que queremos cuidar o care, como dice Bob Dunham, ya en liderazgo generativo, es como nuestro GPS, el que nos indica para dónde vamos. Y como en tiempos modernos, en los tiempos de hoy, esos vientos que nos llevan para muchos lados, sin ese norte, la cosa se hace muy, muy, muy difícil. Entonces, como líder, ¿ya? Como líder decimos que si no tenemos compromiso en nuestra empresa, si no tenemos compromiso, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Si una persona es la que no tiene el compromiso, bueno, probablemente, o sea, es seguro que el compromiso no es una monedita de oro, ¿ya? Pero si más personas, si para nosotros es un dolor dentro de una organización la falta de compromiso, preguntémonos, ¿cuál es el tema nuestro de liderazgo? ¿Qué es lo que nos está faltando para hacer líderes que realmente generen y comprometan a los demás a este futuro que todos queremos cuidar? Bueno, ahí Juan, hablando de liderazgo, eh, nosotros proponemos o creemos importante ver qué es lo que requiere un líder para navegar en la complejidad. Como dice Juan, el líder es clave, es el que es responsable de que se generen todas las conversaciones necesarias para lograr los resultados que se quieren. Y en los resultados no pasa nada más por financieros, sino pasa por temas muy humanos también y bueno, de muchos ámbitos. Entonces, ¿qué tiene que hacer un líder básicamente? Es compartir y co-crear el futuro relevante con los otros. Acá, hablar de compromiso sin pensar en el ser humano, para nosotros no tiene sentido. Digamos, sin pensar en las personas y el bienestar de ellas, no es que no solo no tiene sentido, sino que cada vez más se requiere de tenerlas en cuenta porque en definitiva son humanos y los que hacen toman las acciones para lograr los logros que las organizaciones quieren. Entonces, por eso creo que es importante que desde lo humano liderar considerando y viendo qué es lo que les pasa a las personas para poder llevar adelante a las organizaciones. Entonces, un líder tiene que promover también la integridad, la ética, digamos, el cómo hacerlo, en mantenerse íntegro. Eso es lo que genera también que lo sigan, que la gente quiera ir con ellos, que la gente quiere ir con la organización. Entonces, todas estas, que promueva estos valores en la organización es muy importante. Donde también promueva darle voz a la gente, escuchar a otros, escuchar el disenso, escuchar que, digamos, y no a ver quién tiene razón, sino cómo construimos juntos, ¿sí? Construir ámbitos de confianza, como decíamos hoy, para el aprendizaje, para la creatividad. Si nos aproximamos al error como algo que es malo, que es un desastre, bueno, vamos a, digamos, y no como un aprendizaje, y no como una oportunidad de mejora, bueno, el mundo de hoy, la toma de decisiones va a ser, nadie se va a animar a hacer,
accionar, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Acá estamos proponiendo líderes que construyan ámbitos de confianza para la creatividad y para que empoderen a las personas, que empoderen a los otros a liderar, porque las decisiones cada vez más la tienen que tomar los que hacen las cosas y a distintos, cada vez a niveles, para ponerlo de una forma, a niveles más bajos de lo que es el C-level, digamos, lo que es la cúspide de la pirámide. Ya la pirámide se achata en la toma de decisiones y es necesario que se achate porque si no se pierde agilidad en este mundo que es complejo, en este mundo que es rápido, en este mundo que cambia eh, velozmente y cada vez más velozmente. Entonces, empoderar a los otros es parte del rol de los líderes de la organización, del líder, del CEO, de los accionistas, así como los accionistas empoderan al CEO, bueno, el CEO tiene que empoderar a su equipo y su equipo tiene que empoderar a su equipo y su equipo tiene que actuar lo más autónomamente posible para vivir para transitar y navegar en este mundo, ¿no? En este mundo de complejidad que estamos hablando. Entonces, la forma eh, de formar y desafiar a los equipos para que crezcan en la organización, para su gente, para que crezcan en la organización si tiene lugar en la organización y además darle forma y desafiar a los equipos para que aprendan y para que crezca su gente, para que tengan más oportunidades también en el mundo, en otras organizaciones. Nosotros vemos como un mundo donde hacer cosas donde todos nosotros crezcamos, posiblemente muchos dirán, bueno, ¿para qué voy a darle más de crecimiento a esta persona eh, si no tengo lugar para ponerlo después cuando aprenda? Bueno, ok, pero le estamos dando más libertad, le estamos dando para que genere valor posiblemente en otro lado. Digamos, por eso nosotros buscamos un líder que piense en el ser humano, que piense en la prosperidad del ser humano y de todos, de la organización, de los clientes, en Chile, de la competencia, que crezcamos todos. Digamos, digamos, obviamente con competencia y con cada uno que tendremos nuestras fortalezas, pero lo importante de hacer las cosas con otros, que además va a generar crecimiento en la organización, crecimiento en el país, crecimiento en la comunidad y una capacidad para navegar y llevar el impacto de una organización para que otros puedan navegar mejor en esta complejidad. Entonces, el líder tiene que tener ese compromiso de generar promesas de resultados, pero que promesas que sean de valor y de satisfacción para la gente y para la organización, ¿no? Y el líder tiene que estar comprometido también a cuidar aquello que los equipos quieren cuidar. Entonces, en definitiva, ese es qué tiene que hacer un líder. Por otro lado, lo estoy poniendo cuáles se debieran ser esas características del líder, que son, ya vamos a las partes entre comillas blandas, ¿no? ¿Qué tiene que ser un líder en los días de hoy? Tiene que ser claro, tiene que ser cercano, ¿sí? Claro para poder transmitir lo que quiera transmitir, cercano para tener ser amable con la gente, escuchar qué le pasa, escuchar cómo lo podemos acompañar para que logre los resultados, digamos, para ver qué necesita, para hacer un seguimiento de los pedidos que le hacemos y no decir, le pido y dentro de 2 meses me ocupo. Digamos, tengo que estar cercano, digamos, si bien los otros ejecutan, acompañarlos acompañar a la organización, acompañar al cliente, mírenlo desde el lugar que quieran, tiene que ser cercano. Y un líder cercano, un líder claro, están hablando. Estamos, Bueno, a ver si le pueden poner mute ahí, sí. sí. Eh,
Bueno, el líder también tiene que ser abierto, digamos, tiene que ser flexible, tiene que ser a la vez firme. Digamos, no estamos hablando de un líder blando. Estamos hablando de un líder que, que tiene una visión, que tiene dominio de sus emociones, que se conoce, que sabe cómo actuar ante ante desafíos, ante quiebres, ¿sí? Que tenga espíritu colaborativo. Son líderes que cada vez tienen que ser más humanos. A las organizaciones cada vez le tenemos que dar más humanidad. Hoy con la inteligencia artificial, con toda esta irrupción tecnológica que hay, que no sabemos a dónde va a llegar y nos conmueve y nos inquieta, lo que no tenemos, o yo no tengo ninguna duda y no tenemos nosotros en Reverse, que el ser humano, el liderar desde lo humano, desde un lugar de crecimiento del ser humano y de su prosperidad, es lo que va a hacer la diferencia en las organizaciones. Eh, por eso el líder que nosotros promovemos Mm. es el líder que construye redes con otros, ya no es ese líder solitario que tiene que decidir solitariamente, sino que construye redes para poder adaptar al mundo, a su organización, para construir redes con alianzas, con su gente, con sus clientes, con sus proveedores, donde esas, esas, esas redes le permitan poder mover las velas y navegar hacia donde quiere navegar de mejor forma, ¿no? Sí, mira, aquí me gustaría ya, digamos, para redondear, ya, y para entrar en las preguntas rápidamente, ya, que el compromiso se genera. El compromiso se construye y quien lo hace es el líder, ¿ya? Y con todos sus stakeholders. Esto es muy importante, ¿ya? El líder con sus stakeholders genera ese compromiso, genera eso que quieren cuidar, ¿ya? Ahí tenemos preguntas para ustedes como ¿cuán comprometidos están con el compromiso de su organización? ¿Cuán comprometidos están con este que quieren cuidar? Con el desarrollo de esto que quieren cuidar. ¿Ya? Si, a mí me gustaría, porque quiero pasar a las preguntas, dejar solamente algo muy importante y yo me daría por contento si se quedaran hoy con que el compromiso se genera, ¿ya? Se construye. ¿Y quién lo construye? Es el líder, con el aporte de todos los stakeholders. ¿Ok? Entonces, Sí, acá el compromiso, ¿ya? Y el líder va a construir, hoy en día tiene que manejar una serie de herramientas, ya que son como, por ejemplo, la visión de un futuro compartido, las emociones, el manejo de ellas, la vulnerabilidad, las conversaciones, la conexión, etcétera, etcétera. Eso, digamos, es la mala noticia de esta cantidad de cosas que tiene que manejar el líder. La buena noticia es que todas estas cosas, todas estas herramientas, todas estas habilidades se aprenden, se perfeccionan. Y para eso estamos, digamos, las diferentes empresas y las diferentes posibilidades de ir mejorando nuestra capacidad de liderazgo. Entonces, el resumen de lo hablado, hablamos de un mundo terriblemente cambiante, que vivimos en el cambio, ¿ya? ¿Cuál es la relevancia del compromiso, el compromiso, ¿ya? ¿Cómo generamos compromiso? ¿Qué es lo que hace el liderazgo y la importancia del liderazgo en lo que se requiere y en este manejo del compromiso, ¿ya? Y cómo esto afecta a la complejidad. Yéndome rápidamente, porque nos quedan muy pocos minutos, ya quiero decir, digamos, que la motivación, sin lugar a duda, es importante, pero nosotros más que hablar de motivación, hablamos de compromiso. ¿Cómo generamos compromiso? ¿Ya? Para nosotros, el ser humano se mueve y los logros se obtienen
cuando la gente está comprometida, siente que lo que cuidan es algo personal, no solamente de la empresa. ¿Ok? Así que, bueno, hablamos de otras preguntas. Josi, no sé si quieres decir algo o dejamos No, abierto. no, no, yo quiero ver dar un lugarcito, creo que no sé cuánto nos va a dejar Verónica a ver, escuchar preguntas, comentarios y hablar, digamos, a ver qué, qué nos ha pasado con lo que estamos diciendo a cada uno y, bueno, escuchar al que quiera preguntar algo. Así que yo voy a sacar eh, la, la- la Los, presentación los y si, los invito a levantar la mano a quien y si- quiera aprovechar a hacerle una pregunta a don Juan Eduardo o José María. Hola, buenos días. Hola, buenos Eh, días, Alejandro. Alejandro Col, mucho gusto de Smart Clarity Energía. Quería, Hola, Alejandro. si podemos ser más concretos, ¿cómo es que se genera compromiso en Chile a jóvenes de 35 años, 30 años en una empresa que están trabajando? De forma concreta en Chile a jóvenes de 35 años, en su experiencia. Bueno, eh, mira, es excelente tu pregunta, Alejandro. Hoy en día, y es lo que te decía yo en este viejo dicho de que con lechuguita se mueve la tortuguita. Bueno, hoy en día la lechuguita es mucho más que solamente el salario. A los muchachos de 35 se genera, digamos, el compromiso escuchándolos, primero que nada, ¿ya? Escuchando qué es lo que les interesa cuidar, escuchando, dejando para nosotros que somos mayores, ¿no es cierto? Se nos hace algo difícil abrirnos a esta nueva realidad en que estos muchachos nacieron en un mundo cambiante. Entonces, la primera cosa te diría yo, escucharlos. Segundo, buscar con ellos eso que quieren cuidar. Para nosotros el compromiso, por eso es la diferencia tan importante entre motivación y compromiso. Compromiso va más allá. Compromiso se forma, la motivación la doy yo hacia mi liderazgo. El compromiso lo construyo con mi liderazgo, con mis stakeholders. ¿Te fijáis? Entonces, eso hace que tú escuchando y, 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 y construyendo algo que a él también le interese, ¿ya? Vas a tener lo más probable el compromiso de esa gente joven. Gracias, Juan Eduardo. Muchas ¿Alguna otra gracias, Juan Eduardo. pregunta? Buena respuesta, muy gentil. No, Un abrazo. encantado, encantado. Y como y me Mireia, importa decir creo, a a ver, más. Alejandro también, a decir a Alejandro que digamos que eso se aprende, ¿ah? Esas son habilidades, como decía antes, que las Ya, podemos perfeccionar y aprender. Mireia está levantando la mano, ¿no? No sé si hay perdón. más. No sé cómo cortar. Perdón. No sé cómo Tran- cortar. No te preocupes, no te preocupes. ¿Ahora sí? Dale, Mireya. Ya. Hola, buenas, Saludos. buenos días. Interesante la charla porque estamos inmersos justamente en ese dilema, ¿ya? Dos preguntas que ya empezó usted en el último comentario a responder. Un líder que es muy importante en una empresa, más de un líder, ¿ya? Yo pertenezco a una empresa de venta y tenemos supervisores, etcétera. Los supervisores también son líderes. Ya no tan Totalmente. solamente el Claro. gerente, no tan solamente es el coordinador, sino hay una tercera línea, ya, que son los que van directamente con la fuerza de venta, en mi caso, ya, que son los supervisores. ¿Un líder se hace o se puede o nace? Eh, Esa es mi primera pregunta. y la segunda te escucho.
En la segunda también hay un tema que se puede después abordar, que son cuando uno contrata, ya a través de agencia contrata personal, contrata, Sí. eh, em, sí, contrata colaboradores. ¿Cómo poder identificar justamente esa línea? También por la edad, por supuesto, ya sabemos ya la definición de edades, generación tanto, generación Z, etcétera. Pero ¿cuáles serían a veces esas agencias tan preparadas para este cambio, estas agencias de empleo, de captación? Porque también es importante que capten, que nos ayuden a encontrar este personal nuevo, distinto. Ok. Eso, A muchas ver, gracias. gracias a tus preguntas. Vamos a la primera, que creo que es una pregunta que nos hacemos muchos. Eh, y líderes somos todos, ¿sí? Y el líder que queremos ser tiene que ver con el compromiso o lo que querramos de qué liderazgo, digamos, se aprende. Todo, como decía Juan, digamos, todo se aprende, digamos, se aprende a liderar, se aprende a tomar, a hacerse cargo, a hacer responsabilidad, a tener una visión estratégica. Se va aprendiendo en la medida, por supuesto, digamos, no se aprende de un día para el otro, pero todos tenemos la capacidad de liderar. Eh, Algunos quieren, otros no quieren. Ahora, eh, somos unos convencidos de que si alguien quiere construir su liderazgo, lo puede hacer perfectamente, haciéndose cargo y afrontando y saliendo de la zona de confort y como todo aprendizaje, teniendo coraje y bueno, y siendo el líder que quiere ser hasta donde quiera, digamos, pero ya eh, naciendo y teniendo conciencia, casi, a la medida que tenemos conciencia empezamos a tomar decisiones. Eso ya es, empezamos a tomar decisiones a liderar nuestra vida. Ahora después, ¿cómo la queremos liderar? Ya somos líderes nuestros. Eh, Podemos ser líderes de otros, podemos invitar a un futuro a otros que nos escuchen, como decía Juan recién, a los jóvenes, ¿qué futuro les ofrezco? Que les importe a ellos subirse y venir conmigo, ¿no? Y tiene que ver un poco eso también con las agencias o los eh, cazadores de talento, los headhunters y demás, ¿no? Digamos, creo que lo importante es saber qué necesitamos. Hoy te diría que las edades y eso, creo que hay que ver más la parte, digamos, creo que es siempre más humana, el espíritu que tengan, pero ¿qué es lo, digamos, para con los headhunters o para con las agencias? Creo que lo importante Agencia, sí. es saber si vamos a contratar a alguien, para qué vamos a contratar a alguien, para qué vamos a hacer equipo con esta persona y para ver qué skills tiene que tener y qué skills espero de él, digamos. Y en la medida que, que- que tengamos claro eso, bueno, podemos conversar y ver y escuchar a distintos candidatos para poder tener los resultados, ¿no? Sí, Y también, bueno, también después ver cómo lo preparamos para, también, digamos, creo que es importante desde las organizaciones a los candidatos, a qué los invitamos, porque ahí empezamos a ver también si el compromiso y todo, ¿no? Eso de que, no, hay que traer gente que tenga motivación y que sean comprometidos. Está, es muy lindo decirlo, pero por otro lado, el que lo que genera compromiso es el futuro al que yo lo invito. Entonces, eh, su proactividad va a depender mucho de lo que le importe el futuro. Por supuesto que tendrá que ver con su personalidad, hay cosas para mirar, pero quiero darle un poquito más de foco
a esa claridad de futuro al que estamos invitando a las personas para poder hacer el pedido correspondiente. Eh, por- ¿Ok? Mireya, a mí me Sí. gustaría recalcar algo que dijiste que es muy importante y es Sí, que un verdadero líder genera líderes y nosotros podemos ser líderes en cualquier punto de la organización. Como decía, como bien decías tú, el líder no solamente el CEO, no solamente el gerente general, no solamente el gerente. El líder también es el líder de su equipo, el líder de ventas, el líder así para abajo, hasta, y tenemos los líderes incluso en los equipos, en cualquier equipo que sea. ¿Ok? Y el liderazgo, tal cual como decía Josi, el liderazgo se aprende. Y en eso nosotros nos hemos especializado, ya porque son herramientas y habilidades que se aprenden, que se practican, que se repiten y que se adquieren. ¿Ok? Entonces, perfecto, muchas gracias. de nada, de nada. Y quiero volver a recalcar el tema de la motivación. Como decía yo antes, la gran diferencia de la motivación con el compromiso es que la motivación la damos nosotros hacia el liderado, hacia los demás. En cambio, el compromiso ya y el care que llamamos nosotros se construye con el otro. ¿Ya? Y eso hace una diferencia gigantesca. No Sí, sé sí. si hay alguna otra pregunta. Para hablar de eso de motivación o compromiso, creo que hay que preguntarse a qué estamos invitando a la gente para que se comprometa, ¿no? Les sea Y, importante, y- y exacto. a- y- y eso creo que es lo importante porque eso es lo que lo va a mover. Y lo que eso es es anterior a la motivación, si queremos, a lo que lo mueve. Pero digamos, tenemos que invitarlo a, poco como decía Juan hoy, está, si vemos que si no hay motivación o algo, ok, ¿qué está pasando en la organización? ¿Qué es lo que no están viendo o qué es lo que no le encuentran interés? ¿Qué es lo que no ven? ¿Dónde ven que no? Tenemos que invitar a las personas a un futuro que también cuide cosas que le importen a las personas, ¿no? La gente se mueve por las cosas que le importan. Eso es muy importante. ¿Ya? Y si no tenemos, si vemos a nuestra gente que no está motivada, preguntémonos, ¿ya? ¿Qué es lo que, cuál está haciendo qué compromiso estamos generando nosotros en ello? ¿Ok? No sé si hay ¿Alguna más otra? preguntas, la verdad que nos hemos pasado un poco en el tiempo, pido las disculpas Pero y doy las gracias tremendas por la oportunidad de conversar con ustedes. Quedamos a su disposición. Eh, ¿hay el- alguna pregunta más, Verónica, que se pueda contestar o algo, no? Hay una que me Usted genera duda manda, que usted hizo manda, Carola, Verónica. Carola Cruz. Dice, ¿tienen mapeados diferentes en cómo motivar operarios básicos jóvenes sin formación versus un profesional? ¿Existen distintas categorías? sí, Hay, claro. hay un enfoque distinto. Lo tienen. Sí, Perfecto. por supuesto, hay cosas generales, evidentemente. Hay cosas generales para generar compromiso, que al final de cuentas es qué es lo que quieres cuidar. De nuevo, ahora, qué es lo que quieres cuidar en un punto o en otro puede ir variando. Y ojo, que el compromiso también cambia en el tiempo, ¿ya? Es distinto el cómo generábamos compromiso en hace 10 años a lo de ahora. Lo importante es escuchar. Es vital el aprender a escuchar, porque el aprender a escuchar, el aprender a preguntar, vamos a poder generar ese compromiso. Y eso, como le decía a Mireya, eso lo vamos aprendiendo. Y eso tiene diferentes maneras, hay diferentes técnicas, evidentemente, para lograrlo. Sí, escuchar, digamos, no importa el nivel, digamos, en el que está la persona, eh, eso es clave, es en el lugar donde esté saber para qué ese equipo, que entienda qué es lo que genera el equipo de él para la organización y para el objetivo común de todos.
cuando empieza a ver el panorama más allá de su tarea, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de cosas generan más compromiso, generan más... eh, y por supuesto se puede trabajar en todos los niveles y para poder fomentar eso, ¿no? Ahora, aquí Luis Antonio dice, el compromiso parte desde la cultura, organización y propio de la persona. El compromiso se construye. El compromiso nace en una conversación, nace en conjunto, nace de la claridad que debe tener un líder para compartirlo con su liderado y a la vez recibir el feedback de todos los stakeholders para generar un compromiso aún mayor. Y Mu- resalto de nuevo que eso se aprende, se construye, se practica y se acciona. Estimados, quiero agradecer primero a José María Palma y a Juan Eduardo Lazo por tan buena charla. Yo creo que quedaron bastantes temas y aquí se puede ver cuál es la página web de Reverse Consultant, el mail de Juan Eduardo y José María con sus celulares. Quiero agradecer el apoyo de los expositores y con esto damos por finalizado nuestro webinar Cómo generar compromiso en tiempos complejos. Me despido de todos ustedes y les deseo una excelente semana. Gusto saludarlos. Muchas Muchas gracias, gracias. Verónica. Gracias a todos por escuchar, Gracias. gracias a todos por sus Muchas comentarios y gracias. preguntas. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Excelente, igualmente, Gracias. muchas gracias. Éxito. Gracias por